¿Quiénes fueron los vándalos y qué inventos nos dieron? Este famoso pueblo germánico se expandió rápidamente por Occidente, llegando incluso hasta África del Norte. ¿Piensas que fue un pueblo pacífico? ¿Qué nos queda de ellos en la actualidad? Quédate hasta el final de este vídeo para que puedas saber todos los detalles sobre este increíble pueblo. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Los vándalos fueron un pueblo germánico que emigró hacia el sur desde lo que hoy en día es Suecia y Dinamarca en el siglo II después de Cristo. Eran nómadas y vivían de la caza y la guerra, y eran conocidos por su habilidad en la lucha a caballo y por su capacidad para saquear y destruir las ciudades romanas que se encontraban en su camino. Los vándalos estuvieron en constante movimiento durante varios siglos, migrando a través de Europa central y occidental, y saqueando ciudades romanas en su camino. En el año 406 después de Cristo, los vándalos cruzaron el río Rin y penetraron en la Galia romana, donde saquearon varias ciudades importantes. Luego se dirigieron hacia la península ibérica, donde se establecieron en el sur de España y fundaron un reino que duró hasta el año 429 después de Cristo. Durante su tiempo en España, los vándalos adoptaron la cultura romana y el cristianismo, y se asentaron en sus nuevas tierras. Sin embargo, su reino no duró mucho tiempo. En el año 429 después de Cristo, los vándalos emigraron a África del Norte, donde fundaron un nuevo reino que se extendió desde Túnez hasta Marruecos. Durante su tiempo en África del Norte, los vándalos construyeron una sociedad avanzada con una economía próspera basada en el comercio y la agricultura. Desarrollaron una forma de arte única que combinaba los estilos romano y germánico. Los vándalos fueron conocidos por su habilidad en la artesanía y la metalurgia, y se cree que fueron los primeros en utilizar el hierro y la plata para hacer joyas y otros objetos de valor. Sin embargo, la presencia de los vándalos en África del Norte no fue pacífica. En el año 533 después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano I envió a su general Belisario para recuperar la región para el Imperio Romano. Después de varias batallas, los vándalos fueron derrotados y su reino fue anexado al Imperio Bizantino. Después de su derrota, los vándalos se mezclaron con la población local y perdieron su identidad como un pueblo separado. Aunque su presencia en la historia es breve, los vándalos han dejado una huella duradera en la cultura y la tecnología de la época. Sus logros en la metalurgia y la artesanía son reconocidos hasta el día de hoy, y su historia como un pueblo nómada y guerrero ha inspirado la literatura y el arte durante siglos. Vándalos versus romanos. Las guerras entre los vándalos y los romanos fueron frecuentes durante la historia de la Antigüedad tardía. Los vándalos, como otros pueblos germánicos, fueron una constante amenaza para el Imperio Romano, realizando incursiones y saqueos en sus territorios a lo largo de la frontera durante el siglo III después de Cristo. La guerra más significativa entre los vándalos y los romanos fue la Guerra Vandálica, que tuvo lugar en el siglo V después de Cristo. Después de haber invadido y saqueado Roma en el año 455 después de Cristo, los vándalos se establecieron en África del Norte, donde establecieron su propio reino. En el año 533 después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano I decidió reconquistar la región de África del Norte y enviar al general Belisario con un gran ejército. La guerra se prolongó durante varios años y se libraron varias batallas importantes, incluyendo la batalla de Ad Decimum en el 533 y la batalla de Tricaramun en el 533 después de Cristo. A pesar de que los vándalos se habían adaptado bien a la vida en África del Norte, su ejército era relativamente pequeño y no podía competir con el ejército bizantino. Además, la guerra había debilitado su economía y su capacidad de defensa. Finalmente, en el 534, los vándalos fueron derrotados y su reino fue anexado al Imperio Bizantino. Otras guerras menores también tuvieron lugar entre los vándalos y los romanos a lo largo de su historia. En el 441, los vándalos saquearon la ciudad de Roma y robaron sus riquezas, mientras que en el año 468 después de Cristo, un ejército romano intentó recuperar a África del Norte, pero fue derrotado en la batalla de Cap Bon. Como he dicho antes, las guerras fueron frecuentes entre ambos, y a menudo fueron impulsadas por la competencia de los recursos, la expansión territorial y las tensiones culturales y religiosas. Estas guerras tuvieron un impacto duradero en la historia de Europa y África del Norte, y ayudaron a moldear la historia y la cultura de la época. Invasión vándala a España. Durante la época de las invasiones bárbaras, los vándalos invadieron España en el siglo V después de Cristo, junto con otros pueblos germánicos como los alanos y los suevos. En el año 409 cruzaron el río Rin en el norte de Europa y se dirigieron hacia el oeste, estableciéndose primero en la Galia y luego en España.
En España, los vándalos establecieron un reino en la región de Andalucía, en el sur de la península ibérica. La capital de su reino era la ciudad de Cartago Nova, actual Cartagena, que fue fundada por los cartagineses en el siglo III a.C. Los vándalos, junto con los alanos y los suevos, llevaron a cabo incursiones y saqueos en toda la región de Hispania. Según algunas fuentes, la invasión de los vándalos en España fue particularmente devastadora, ya que se dice que destruyeron muchos edificios y monumentos romanos, incluyendo la ciudad de Tarraco, actual Tarragona. Sin embargo, también se cree que los vándalos hicieron importantes contribuciones a la cultura y a la sociedad española durante su estancia en la región. Por ejemplo, se dice que introdujeron nuevas técnicas de cultivo de la tierra y mejoraron la producción de vino en algunas regiones. Después de establecerse en España, los vándalos continuaron su expansión hacia el norte de África y establecieron un reino en la región que incluía partes de lo que ahora es Túnez, Argelia y Libia. Su reino en África del Norte se convirtió en uno de los más prósperos y poderosos de la época, y duró hasta su derrota por los bizantinos en la guerra vandálica del siglo VI. En general, la historia de los vándalos en España fue breve pero significativa, y contribuyó a la mezcla de culturas y sociedades que caracteriza a la región. Aunque su legado en España es en gran parte negativo debido a la destrucción que causaron, también se cree que hicieron algunas contribuciones positivas a la cultura y a la sociedad de la época. Generales vándalos más importantes. Durante su tiempo en el poder, los vándalos tuvieron varios líderes y generales que desempeñaron un papel importante en la historia de su pueblo. Algunos de los generales vándalos más importantes son: Gensérico, fue el rey vándalo más famoso e importante de la historia. Gobernó a los vándalos durante 50 años, desde el año 428 d.C. hasta su muerte en el 477. Durante su reinado, los vándalos se establecieron en España y África del Norte, y construyeron un poderoso reino. Hildérico fue el hijo de Gensérico y gobernó el reino vándalo después de la muerte de su padre en el 477. Hildérico se destacó por ser un rey compasivo y justo, y trató de mejorar las relaciones entre los vándalos y los romanos. Gélimer fue el último rey vándalo y gobernó durante la guerra vandálica contra el Imperio Bizantino. Luchó valientemente contra las fuerzas bizantinas, pero finalmente fue derrotado en la batalla de Tricaramun, en el 533. Después de su derrota, los vándalos perdieron su poder y su reino fue absorbido por la cultura romano-bizantina. Stilicho. Aunque no era un general vándalo, Stilicho fue un general romano que jugó un papel importante en la historia de los vándalos. Fue el comandante en jefe del ejército romano durante la invasión vándala de Italia en el 406 d.C. y lideró la defensa del Imperio Romano contra los vándalos y otros pueblos bárbaros. Estos generales y líderes vándalos jugaron un papel importante en la historia de su pueblo, ya sea construyendo un poderoso reino o defendiéndolo contra los enemigos. Inventos vándalos. No se sabe exactamente qué inventos trajeron los vándalos, ya que era un pueblo que se basaba en la migración y la guerra, en lugar de la innovación tecnológica. Sin embargo, se cree que los vándalos desarrollaron una forma única de arte que combina los estilos romano y germánico. En particular, los vándalos eran conocidos por su habilidad en la artesanía y la metalurgia. Se cree que fueron los primeros en utilizar el hierro y la plata para hacer joyas y otros objetos de valor, como he mencionado al inicio. Los vándalos también eran conocidos por sus habilidades en la fabricación de armas y armaduras, y se sabe que utilizaron técnicas avanzadas de forja para crear armas y armaduras de alta calidad. Además de sus habilidades en la metalurgia, los vándalos también eran conocidos por su destreza en la navegación y el comercio. Como pueblo nómada, los vándalos tenían una gran experiencia en la navegación de ríos y mares, y se cree que desarrollaron técnicas avanzadas para la navegación y la construcción de barcos. En cuanto a la agricultura, se sabe que los vándalos cultivaban cereales, frutas y verduras. Utilizaban técnicas avanzadas de riego para maximizar la producción agrícola. También criaban ganado, incluyendo caballos y vacas. Aunque los vándalos no son conocidos por haber inventado tecnologías revolucionarias, su presencia en Europa y África del Norte tuvo un impacto duradero en la cultura y la tecnología de la época. Sus habilidades en la metalurgia, la navegación y la agricultura ayudaron a difundir el conocimiento y la tecnología en toda la región, y su historia como pueblo nómada y guerrero ha inspirado la literatura y el arte durante siglos. Extinción vándala. El pueblo germano vándalo desapareció gradualmente de la historia durante el siglo VI d.C., después de haber sido derrotados por el Imperio Bizantino en la guerra vandálica, en el año 534. La mayoría de los vándalos fueron absorbidos por la cultura y la sociedad romano-bizantina, perdiendo gran parte de su identidad étnica y cultural. Aunque algunos vándalos lograron mantener su identidad y su autonomía durante algún tiempo, finalmente fueron asimilados por los pueblos que los rodeaban. Las fuentes históricas sugieren que algunos vándalos se unieron a los bereberes locales en el norte de África, mientras que otros se unieron a las tribus germánicas que se establecieron en la región después de la caída del Imperio Romano de Occidente.
La historia de los vándalos es un ejemplo de cómo los pueblos y las culturas pueden ser absorbidos y transformados por otras culturas y sociedades a lo largo del tiempo. Aunque el pueblo vándalo tuvo un impacto significativo en la historia de Europa y África del Norte durante la Antigüedad tardía, finalmente desapareció como un grupo cultural y étnico distintivo. Coméntame abajo, ¿crees que la existencia vándala ayudó realmente a nuestra sociedad actual? ¿Qué hubiese pasado si los vándalos hubiesen ganado a los romanos? Hay muchísimos más detalles que son interesantes de este gran pueblo germánico, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestro planeta Tierra. ¡Hasta la próxima!